¿Cómo saber cuando Dios nos está hablando? Bueno, se vamos a llegar allá, pero esto haciendo de una manera general. ¿Cómo saber cuando Dios nos está hablando? ¿Ah? Porque es un hecho que Dios habla, o Dios no habla. Dios habla. Dios habla. Y el escritor a los Hebreos, él nos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla. Hay una versión inclusive en la Biblia que dice Dios habla hoy. Y es una realidad, Dios habla. Y como acabo de leer, dice que lo hace de muchas maneras y en muchas ocasiones. No es que Dios nos hable una vez y se acabó. No. Él lo hace de muchas maneras y en muchas ocasiones. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lee el libro de Hebreos, va a encontrar que el escritor, él está tratando de que los judíos consoliden su fe. Aquellos que se habían convertido al cristianismo, ellos debían consolidar, debían afirmar la fe que tenían en Jesucristo. Y toda la epístola está dirigida a ellos para que se den cuenta que ahora ya no estaban más en la dispensación de la ley, sino que habían pasado a formar parte de la dispensación de la gracia desde el momento en que aceptaron a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Dios. Le estaba dando a entender que lo que se hallaba registrado en el Antiguo Testamento era sombra de aquello que se iba a cumplir con la venida de Jesucristo, en su primera venida. Eso es lo que el escritor quería que ellos comprendiesen, y durante toda la epístola él hace énfasis en esto, e inclusive llega a decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eternamente y para siempre. Siempre enfocado a la obra que Jesucristo realiza en la vida de cada persona. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted me puede decir: pastor, ¿usted le ha oído hablar a Dios? Yo también le puedo decir: ¿usted le ha oído hablar a Dios? ¿Ah? Porque muchas de las ocasiones de oír decir, hablar a Dios, ¿de qué manera? O nosotros mismos nos hemos preguntado: bueno, ¿y de qué manera Dios me habla? ¿De qué forma? Gloria al nombre de Jesús. En muchas de las ocasiones, la persona que predica, la persona que enseña, o cualquier instrumento que Dios utiliza, va a decirle a su vida algo que usted quizá no se lo contó a nadie, pero que Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y Dios le va a confrontar, porque Dios no es mudo. Dios nos habla. Y nos habla de distintas maneras, como he dicho en esta mañana. ¿Será que Dios está hablando conmigo? ¿Será que el Señor me está diciendo algo? Y a medida que avanza la enseñanza, la predicación, nuestro corazón va dando vueltas, porque sencillamente estamos siendo confrontados por Dios por medio de su palabra. No, pastor, Dios no habla conmigo. Sencillo,
es porque usted no está hablando con Dios. Es porque usted no está hablando con Dios. Si usted y yo hablamos con Dios, tenga la seguridad de que Dios va a hablar con nosotros. Y Dios nos va a mostrar aquello que Él quiere realizar en cada una de nuestras vidas. No, estuvo muy bueno el mensaje, pero pastor, yo no consigo discernir, no consigo entender qué es lo que Dios está hablando a mi vida. El solo hecho de que me esté diciendo eso, o que se esté diciendo eso en su corazón, es porque Dios está tratando con su vida de una manera personal. Y muchas ocasiones he dicho que Dios no es maleducado para hacernos quedar mal delante de todos, no. Porque el tratamiento de Dios con su iglesia y con cada uno de nosotros es personal, es tú a tú, es cara a cara. De esa manera trata Dios con nuestras vidas. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. La ciencia, bueno, yo no soy psicólogo, pero la ciencia revela que nosotros conversamos con nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque usted está ahí, me está mirando, pero está pensando. Y según los científicos, usted piensa 120 palabras por minuto. 120 palabras por minuto está pensando. Y yo creo que nadie deja de pensar. Pensamos en todo tiempo, estamos hablando con nosotros mismos en todo tiempo, en todo lugar, donde nos hallemos, así estemos sentados aquí, pensamos. Quizás unos concentrados en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas y otros pensando en algo más. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos conversando con nosotros mismos en todo tiempo. Pero no conseguimos discernir, entender la voz de nuestro Dios. En muchas ocasiones decimos, y yo sentí de Dios. ¿Será de Dios? Pensó, se puso a meditar, ¿será de Dios lo que sintió? ¿O solamente fue un sentimiento humano? ¿O quiere expresar alguna cosa? Y para quedar bien con el resto, dice, el Señor me dijo que diga esto, pero es su pensamiento. Porque cuando Dios habla, lo hace de una manera clara, lo hace de una manera audible, lo hace de una manera edificante, de una manera consoladora, para que nosotros vengamos a ser fortalecidos en la fe que tenemos. Toda forma de hablar de Dios en la actualidad, toda forma de que Dios hable en la actualidad está sujeta a la presencia y al señorío de Cristo sobre su iglesia y sobre nuestras vidas. Por eso es que dice que en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y cómo nos habla su Hijo? Nos habla a través de la palabra. Y hay algunas formas de Dios para hablar y para que nosotros comprendamos esto. Leímos hace un momento lo que dice en el primer libro de Reyes, ¿no? En el capítulo 19. ¿Qué había acontecido con Elías? Él días antes había estado en un monte, una manifestación gloriosa de la parte de Dios. Había orado, había caído fuego del cielo, había consumido el sacrificio, había secado el piso. Maravilloso.
un gran culto. Pero llega a oídos de Elías que Jezabel quiere matarlo. Y él sale huyendo. Hasta que llega a una cueva. Según lo que leímos en esta mañana, llega a una cueva. Pero él quería oír la voz de Dios. Oír la orientación que Dios le dé. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Le dice: sal fuera y ponte delante de Jehová en el monte. Dice: y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Un fuerte y poderoso viento. Comparémoslo con un huracán categoría 5. Son muy pocos los huracanes que han llegado a esta categoría en la actualidad. ¿Pero qué hace eso? Destruye, acaba. Y dice que este viento fuerte hasta rompía las peñas, la quebraba. Entonces seguramente Elías dijo: aquí Dios me va a hablar. Así con esta bulla, con todo lo que está aconteciendo, tengo la seguridad de que Dios me va a hablar. Mas la palabra dice: Jehová no estaba en el viento. Y tras del viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. No sabemos de qué magnitud, a qué escala estaba el terremoto. Pero cuando oímos la palabra terremoto, sabemos y entendemos que es una sacudida, es una caída de árboles, una caída de una serie de cosas, que los montes se parten, que las carreteras se cuartean. Pero Jehová no estaba ahí. Y tras el terremoto un fuego. Debió haber sido un fuego grande, porque ya Elías había visto el fuego que cayó allá cuando consumió el holocausto que le ofreció a Dios. Debió haber sido un fuego sumamente grande. Pero Jehová no estaba allí. Y después de todos estos acontecimientos, dice la palabra del Señor que Elías oyó un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Solo imaginémonos: viento, terremoto, fuego. La condición del hombre debió haber sido angustiante. Pero después de todo esto, viene un silbo delicado, apacible, suave. Y ahí es cuando él cubre su rostro. Ahí es cuando él se tapa. Y ahí sí escucha la voz de Dios, diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Aleluya. Y lo primero que nosotros debemos entender sobre la voz de Dios es que si nosotros queremos oír hablar a Dios, debemos detenernos, dejar de estar escuchando otro tipo de voces. Hay que escuchar la voz de Dios, y para eso hay que detenernos, hay que calmarnos, hay que parar un momento. Quizás la ansiedad, la angustia, los problemas nos hace que no estemos enfocados, no estemos focalizados a lo que verdaderamente está anhelando nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús.
Porque el salmista, ¿qué decía? Que él anhelaba vehementemente estar en la casa del Señor. Pero estar en la casa del Señor no es únicamente estar aquí, sino poder entrar permanentemente ahí delante del trono de la gracia para poder recibir la indicación de parte de Él para continuar en esta jornada que tenemos propuesta en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos desconectarnos de todo. Si quiero hablar con Dios, debo desconectarme. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás no les guste, ¿no? Pero si yo quiero hablar con Dios, yo le pongo el celular en mute, si es que no le apago, porque voy a orar, voy a buscar del Señor. Entonces debo desconectarme de todo para poder estar en comunión, en contacto con Él, y para poder discernir y escuchar su voz y aquello que Él tiene para indicarme y que va a ser de beneficio para mi vida. Dios es dinámico, Dios es creativo, Dios no es previsible. Quizás en esta mañana vinimos esperando alguna otra cosa, pero Dios no es previsible. Dios está hablándonos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y a aquello que Él se encuentra mirando y que ve que hay falla en medio de sus siervos y de sus siervas. En cierta ocasión el apóstol Pedro, él decía: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, de distintas maneras. El hecho de que Dios no esté actuando en mi vida como actúa en la suya, no quiere decir que Él no esté haciendo algo conmigo. No, porque su gracia es multiforme. Actúa de una manera con la hermana, de otra manera con el hermano, de otra manera conmigo, pero Dios está actuando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué o cuál es el mecanismo o los mecanismos por medio de los cuales Dios habla? Y cuando hice esta pregunta, una hermana me enseñó la Biblia, ¿no? Me dijo: sí, nos habla por la palabra. Por la palabra. ¿Cuántos mienten aquí? Todos. Gracias, Brito. Todos, ¿no? ¿Cuántos ya leyeron la Biblia hoy? No los versículos que leímos hace un momentito, no, pues. ¿Cuántos ya leyeron la Biblia hoy? Bueno, gloria a Dios. Pastor, llegando a la casa, leo. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué libro está, hermana Marlene? En el primer libro de Samuel. Gloria al nombre de Jesús. Primer libro de Samuel. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? No quiero saber. Pero Dios nos habla por medio de la palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. Glorificado sea el precioso nombre del Señor. Ninguna otra forma o manifestación del hablar de Dios puede ser comparada y no puede ser contradictoria con aquello que esté escrito aquí, con lo que está escrito en la Biblia. Ahí Dios nos habla. Gloria al nombre de Jesús. Antiguamente escribíamos cartas, ¿no? No sé cuántos escribieron cartas de amor o cualquier tipo de carta. Yo recuerdo una ocasión, me enviaron una carta desde los Estados Unidos, allá
cuando era soltero, por que el año antes del 80 sería 76 por ahí. Me enviaron una carta. Y cuando cogí la carta, lo primero que saltó a mis ojos fue las faltas de ortografía. Y hermanos, aunque no me crea, tuve, voy a decir, la desfachatez de coger, sentarme en el escritorio y con un esfero de rojo ir señalando las faltas de ortografía, porque yo había tenido como profesor de castellano y literatura al hijo de Gustavo Alfredo Jacome. Y él, por 2 faltas de ortografía, en el cuaderno o en el examen nos quitaba un punto. A ese hombre le llevaban, de ley le hubieran llevado como en la actualidad a donde es lo que les llevan y les mandan a los profesores que no les gustan, al distrito, ¿no? Al distrito, porque muy exigente. Pero hice eso. ¿Y sabe por qué uno se aprende? Y tomo esto como aplicación, leyendo. Si uno no se lee, se tiene una ortografía horrorosa. Y si no se lee la Biblia, se tiene una cristiandad terrible. Una cristiandad superficial. No algo que esté arraigado en nuestros corazones, arraigado en nuestras vidas. Este día lunes pasado cumplí años y nadie me felicitó. 44 años de cristiano. 44 años de cristiano. Y pastor, ¿cuántas veces se ha leído la Biblia? No lo sé, pero son algunas y en distintas versiones. Con decirle que me he leído hasta en portugués la Biblia. Pero miren, hermanos, es ahí donde Dios nos habla, Dios trata con nosotros. Aquí hay padres que tienen hijos y que es aplicable aquel versículo en el cual Pablo le habla a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de ahí añade, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no habla por medio de la Biblia, porque la Biblia es inspirada. Es la palabra de Dios, no contiene la palabra, es la palabra de Dios. Y por medio de la Biblia es que Dios habla a nuestras vidas. En cualquier situación que nos hallemos, emocionalmente no sabemos cómo actuar, sentimentalmente no sabemos qué hacer. Hasta económicamente la Biblia nos muestra que hay que realizar. Glorificado sea el precioso nombre del Señor para siempre. Pero hay algo importante. Y si tiene donde anotarlo, anótelo. Si no, memorícelo. Muchos o muchas personas quieren oír hablar a Dios, pero no leen la Biblia. Por eso les dije, ¿cuántos han leído hoy día la Biblia? Pastor, necesito un milagro, que el Señor haga un milagro. Lea los evangelios, pues. Lea los evangelios, lea los milagros de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando se produce un milagro? Primero que dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Gloria al nombre del Señor. Si quiere milagro, aleluya, experimente esa salvación primero. Y si ya es salvo, aleluya, mantenga ese contacto, esa relación con Dios, para que Dios le hable permanentemente.
Sí, Dios nos habla por medio de la palabra. Y la palabra está al alcance de nuestras manos. Aleluya. El mismo Pedro decía, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Esta voz enviada del cielo. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, está haciendo referencia al momento en que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Y dice, oímos. Sí, oímos. Audiblemente lo oyeron. Pero él añade más, tenemos también la palabra profética más segura. Las Escrituras. La palabra profética. Lo que Dios ha dejado al alcance de nuestras manos, gloria al nombre del Señor, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendecido sea el nombre del Señor. Mire, quizá esta generación sea la que menos lee la Biblia. Sí. Yo actualmente estoy leyendo Apocalipsis. Ya voy por ahí por el capítulo 15, creo. Pero no solo leo Apocalipsis. También me doy tiempo para leer el Salmo. Acabé de leer Esther. Gloria al nombre del Señor. Pero esta generación, ¿cómo está? ¿Ah? En su lectura de la Biblia, ¿cómo está? Gloria al nombre de Jesús. Personalmente para mí, yo tengo mi celular, mire, aquí, tengo una aplicación y tengo 15 versiones de la Biblia. 15 versiones de la Biblia. Y cuando estoy preparando un mensaje, estoy con una o dos versiones así escritas y estoy con el celular al lado, porque no he descargado la computadora, viendo las otras versiones, porque me ayuda, me nutre, me fortalece. Y en ocasiones en una versión Dios habla más fuerte para mí que en la otra, porque utiliza unas palabras más cercanas al tipo de cultura que tengo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Pero esta generación es la que menos lee la Biblia, a pesar de ser la generación que más acceso tiene a ella. ¿Cuántos tienen la Biblia en el celular? ¿Amén? ¿Tienen la Biblia en el celular? Sí, tienen la Biblia en el celular. Gloria al nombre del Señor. Y es distintas aplicaciones, ¿no? Ahí las hermanitas del círculo de oración saben, ¿no? Se les manda una fotito con un versículo y un pequeño detalle abajo. Y hay así aplicaciones que nos muestran versículos de la Biblia y una serie de cosas. Y distintamente, aplicación para los niños, aplicación para todo aplicación. La generación que más posibilidades tiene de leer la Biblia y ver que Dios está dispuesto a hablar para su vida. Es por medio de la palabra que Dios va a hablar con usted. Por medio de la palabra. Pero no solamente Dios nos habla por medio de la palabra, sino que lo hace también por medio del Espíritu Santo. Y ahí le hago una pregunta: ¿qué siente que es usted? Así, ¿se siente una caja vacía? ¿No? ¿Qué tiene en su vida? ¿Ah? ¿Yo tengo sentimientos o no los tengo? Los tengo. Sí, los tengo. Pero si no leo la Biblia,
a través de todo este tiempo, jamás me hubiera enterado que soy templo del Espíritu Santo. Y que el momento que acepté a Jesucristo como Salvador, aleluya, el Espíritu vino a mi vida. Y como Dios, cuando Él está hablando para mí, me está haciendo sentir aquí que lo que estoy escuchando es el trato que Dios está teniendo de una manera personal conmigo. Porque Pablo dice que el Espíritu que está en nosotros es con quien trata Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que habla para su vida, no que alguien haya venido donde el predicador a decirle lo que usted está cometiendo, no. Es Dios tratando de manera personal con cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Dios habita en usted y habita en mí. Gloria al nombre del Señor. Y si lo hace, aleluya, a Satanás no le va a agradar, no le va a gustar. Aleluya. Ahí es cuando debo comprender que el Espíritu Santo habita en mí. Y esto es una profunda verdad. Sí. Así como conocemos de la salvación, debemos estar conscientes de que somos templo del Espíritu Santo. Y si estoy en buena relación con Dios, donde voy, donde entro, el Espíritu Santo está conmigo. Y en ocasiones nos olvidamos de esto y vamos en pos o tras de cosas que no le agradan a Dios. Y ahí es lo que la Biblia dice, que el espíritu se constrange, se entristece, porque dejamos de pensar que somos morada del Espíritu Santo. El propio Señor Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os hará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros, con vosotros. Mora en vosotros y está con vosotros. El Espíritu mora en nosotros y en esta mañana está con nosotros. Gloria al nombre del Señor, porque Él es el que acomoda el mensaje de acuerdo a la necesidad existente en su vida, existente en su corazón. Glorificado sea el nombre del Señor. Sí, somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Juan decía: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción que tenéis. ¿Sois morada del Espíritu Santo? Tenéis unción de la parte de Dios en vuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo ha sido derramado en toda su plenitud en nuestras vidas. Y cuando necesitemos que Dios hable con nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir y hablar con Él. Ir a hablar con Él. Porque muchas veces buscamos a personas que consideramos más espirituales, pero el trato de Dios es con usted, es conmigo, es con cada uno de nosotros. Dios jamás nos deja de contestar ni de atender. Aleluya. ¿Qué es lo que pide y enseña el Señor Jesucristo? Que vayamos a nuestro aposento,
Cerremos la puerta y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese ejemplo de oración, ¿no? Y oramos, y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces Él atiende nuestra oración, atiende nuestro clamor, la súplica que le presentamos. Y Pablo decía: si yo oro en lengua desconocida, el hablar en lenguas, ¿no? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces nuestra oración debe ser consciente, porque sí, estamos delante de un Dios que todo lo sabe, pero quiere Dios que tengamos una comunión permanente, un contacto constante. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, en el caso que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a Felipe? Acércate. El Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo bajó y le dijo en el oído, sino que el Espíritu Santo habló al espíritu de Felipe para que se acercase y hablase con aquel varón que estaba regresando a Etiopía. Dios habla por el Espíritu Santo. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Dios, cuando nos habla, trae una revelación maravillosa a nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Sí, sí lo hace. Porque la Biblia nos muestra que por 3 ocasiones Pablo fue impedido por el Espíritu Santo de pasar al Asia. 3 ocasiones el Espíritu se lo impidió. Y al final él tuvo una visión en la cual veía a un varón macedonio. Macedonia está en Europa. Un varón macedonio que le decía que venga y les predique a ellos. ¿Y sabe qué? Yo estoy agradecido con Dios por ese impedimento del Espíritu Santo de no dejar pasar a Pablo para el Asia. Porque ahí fue, en Macedonia, donde comenzó la propagación del Evangelio por Europa, propagación que llegó hasta América, llegó al Ecuador, ya más de 100 años que se predica el Evangelio aquí en el Ecuador. Llegó al jirón de Chillogallo, llegó a nuestras vidas, y por eso estamos aquí presentes en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. De esa manera el Espíritu Santo obra, actúa. Pero Dios también nos habla de manera audible. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Amén. Sí, nos va a hablar de manera audible. Y creo que algunos debemos haber experimentado. Yo siempre les he contado el caso del pastor con el cual yo crecí. Él un sábado estaba que predicaba y era bien fogoso, era de lado a lado y saltaba y se movía y iba acusando a los hermanitos. Ahí no era yo, solo un hermanito de banca era. Y ahí el pastor, una de esas se volvió con una autoridad y se dirigió a mí, así, yo estaba ya al último. Se dirigió y me dijo: ¿no es cierto, Patricio? Ahí mi corazón se desgarró ahí. Gloria al nombre del Señor. Porque en realidad, cuando el mensaje llega a nuestras vidas, comenzamos a acusar al marido, a la mujer, a los hijos que le han avisado al pastor. Pero nadie le había comunicado al pastor. Era una cosa que solo yo sabía y algo que
Dios conocía y que no se le podía ocultar. Claro que no había hecho nada indebido, ¿no? Pero solo el hecho de haber asistido a eso, ya Dios comenzó a tratar conmigo. En otra ocasión estaba orando así, solo, y sentí una mano aquí y me decía: recuerda de dónde te saqué. Me levanté, regresé a ver, no había nadie en la habitación. Aleluya. Algunos van a decir: hubiera salido corriendo. No, no, mejor me quedé ahí bastante tiempo. Aleluya. Dios habla de una manera audible. En silencio, sí es posible oír la voz de Dios. Y cuando digo en silencio, es cuando nosotros nos detenemos y dejamos de pedir y comenzamos a agradecer y nos derramamos en su presencia. El caso de Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Se hallaba donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero como no conocía la voz de Dios, ¿qué hizo? Él fue corriendo donde Elí, 1, 2, 3 veces. A la tercera vez es que recién Elí le dice: si escuchas otra vez, únicamente te levantas y le dices: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Gloria al nombre del Señor. Dios habla audiblemente, lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y parece que Elí ya conocía de esto, ¿no? En algún momento de su vida también quizá experimentó este tipo de hablar de la parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios habla de voz audible. Y hubo una voz de los cielos, mire, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo fue que ocurrió esto? El día del bautizo de Jesús. Sí, ahí el Espíritu Santo descendió en forma corpórea, en forma de paloma, y se posó sobre la cabeza del Señor. Y del cielo se escuchó un bramido, una voz de muchas aguas, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y quién está escribiendo esto? Es el evangelista Mateo. Escuchó audiblemente. Todos los que estaban reunidos en ese bautizo escucharon a Dios hablando. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El propio Señor nos muestra, Juan, cuando dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, de los inconversos, de los que le estaban crucificando. Pero lo que quiero resaltar es que todos oyeron. Unos dijeron trueno,
Imagínense qué potente esa voz, ¿no? Trueno, era un trueno. Otros dijeron, no, un ángel que vino y le habló, vino a consolarle. No, el Señor habló y dijo, no, no, esa voz no vino por mí, esa voz vino por ustedes, para que crean, para que acepten. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y hay muchos testimonios de cómo Dios habla. Yo recuerdo el testimonio de quién fue mi pastor en Brasil. Él era de las Fuerzas Armadas brasileras. Y dice que la familia de él ya se convirtió. Y llegó él un fin de semana, no recuerdo si fue un domingo, y llegó a la casa y no había nadie. Y se encendió en ira, se encendió en furor, dijo, están en la iglesia. Ahora sí van a ver quién es el nombre de él, ¿no? Sí, ahora sí van a ver quién es. Él ya está con el Señor. Y salió bravísimo. No recuerdo si tomó alguna arma, algo. No recuerdo exactamente eso, pero fue a la iglesia. Y justo estaba en el momento en el cual el pastor se hallaba realizando la invitación para que las personas acepten a Jesucristo. Y él abrió la puerta y lo vio allá adelante, ¿no? Pero el pastor no se inmutó. Él continuó haciendo la invitación. Pero dice que cada paso que daba, esa fuerza, ese odio, ese vigor con el que llegó, se le iba acabando. Se le iba acabando. Cuando llegó allá al altar, él ya llegó de manos bajas. Ya no llegó airado. Con las justas llegó a arrodillarse y a aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. En ese mismo día, en ese mismo instante, aleluya, Dios trató con este hombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo sería la conversión de él? El arrepentimiento que el Señor Jesucristo, a más de concederle la salvación, en ese instante lo bautizó con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Sí, Dios nos habla de una manera audible. Nos dice lo que debemos hacer, pero también nos habla por medio de sueños y revelaciones. Por medio de sueños y revelaciones. Pero no es de abusar de esto, ¿no? Pensar que todo sueño es de Dios, no. Ya dije hace un momento, los sueños de Dios son claros, transparentes, entendibles. Muchas veces nos despertamos, soñé algo y nos ponemos a querer recordar qué es lo que soñamos. Pero no nos acordamos, ¿no? Pero cuando es de Dios, hermano, no se preocupe, es genuino, verídico. Sueños y visiones. Yo conozco a alguien, aleluya, que una cierta tarde de un sábado no estaba dormido, pero vio que como el techo de su dormitorio como que se abría y bajaba una mano y le abría la Biblia, porque tenía la Biblia ahí en el velador. Le abría la Biblia y le señalaba un libro, un capítulo y un versículo y le decía, lee. El hermano se levantó, leyó y le decía, levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y el hermano se levantó. Fue una
una visión que tuvo de la parte de Dios. No todos los sueños son una revelación, porque los sueños también son descargas emocionales. Los angustiados se han de haber tenido sueños, ¿no? Y en esa angustia los sueños están relacionados con aquello que estamos pasando. En todo sentido, en las emociones que tengamos, son unas descargas los sueños. Son fruto de preocupaciones, de cansancio. Gloria al nombre del Señor. A veces uno se despierta y ¿qué estaba soñando? ¿No? ¿Qué estaba soñando? Porque era tan genuino el sueño que le hace estremecer y se sacuda y quiere volverse a dormir para el segundo capítulo. No hay segundo capítulo. No hay segundo capítulo. No. Cuando los sueños son de Dios, son completos. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Y también hay que decirlo, ¿no? Los sueños también son producto de una mala digestión. Sí. Porque comió mucho y se fue a dormir. Ni siquiera caminó en el cuarto y ya se acostó. Son producto de una mala digestión. Son imágenes, reflejos, pensamientos de algo que usted cultivó en su mente. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. En ocasiones los sueños son un aviso de Dios para con nuestras vidas. Glorificado sea el nombre del Señor. Con nosotros tuvimos un accidente hace 26, 27 años aproximadamente. Sí, unos 27 años. Ahí habían tenido una visión. 6 ataúdes. No morimos, gracias a Dios, ninguno de los que estábamos ahí en ese accidente. No, pero sí salimos afectados. Pero era una advertencia de la parte de Dios. Y yo decía, ¿y por qué no me avisaron? Para bajarnos antes en un lugar. Porque si Dios da un sueño, también da la forma como podemos interpretarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Examine, si tiene un sueño, examine. Vea de qué se trata. Y Dios será revelando. Hay que examinar, hay que colocarla a prueba, hacer preguntas. Bueno, y Señor, ¿por qué soñé esto? ¿Qué pasa? Y preguntar, ver, examinar qué es lo que está aconteciendo. Y no haga del sueño una revelación antes de buscar de Dios una confirmación. Porque Dios confirma. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Y sí, Dios puede hablarle mientras usted se halla durmiendo. Y yo le hablo por experiencia. Porque el llamado que recibí para el ministerio fue en sueño. Y el Señor me dijo, este es tu tiempo. Y me dio cuántos años, me dio hasta los meses. No me dijo solamente, no me dijo el 24 de octubre de 1982,
vas a ser consagrado pastor. Solo eso le faltó decirme al Señor. Pero me hizo que me ponga a hacer cálculos. El día que fui consagrado al ministerio, Dios me hizo recordar aquello que me había mostrado años atrás. Y me puse a calcular y era exactamente el tiempo que Él había determinado. Por eso, hermano, Dios también habla por sueños, por visiones. Y esto puede ser una revelación para su vida. Entonces, continuemos adelante. ¿Ustedes creen que Dios habla? No, estuvo mejor que el primero, ¿no? Gloria a Dios, sí, Dios habla. Dios habla. Pero comencemos por el inicio, leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Yo siempre les recomiendo, bueno, no les estoy diciendo que no utilice el celular, utilícelo, hermano. Esa es la tecnología de la actualidad. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia misma dijo que la ciencia se iba a multiplicar, gloria a Dios. Ahora hay el iPod, ¿cuánto está? El 3, el 15, el 100, ¿en qué número está? Hay los que son expertos en eso, no sé, aleluya. Pero hay de todo, ¿no? Para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los colores. Gloria al nombre del Señor. Yo cuando comencé a utilizar un celular, el mío parecía ladrillo. Cuando trabajaba en una empresa me dieron un celular, pero parecía ladrillo. Después aparecieron las tablets, ¿no? Baldosas. Después unos pequeñitos así. Ya esos son esas baldositas de lujo que ponen en los baños, ¿no? Más pequeñitas. Gloria al nombre del Señor. Pero yo les recomiendo la palabra. Porque si algún versículo, alguna cosa a usted le llamó la atención esta mañana, puede marcarlo. Y si es más preciso, hoy es 16, ¿no? 16, 10, 22. Pone esa fecha a ver quién estuvo predicando esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Es más fácil. En el celular no va a hacer eso. Y si ya acabó de rayarla una Biblia, raye la otra, pues cómprese otra. Pastores, que las Biblias son muy caras, no le pido que se compre una con comentarios bíblicos, no, compre una baratita. Y ahí vaya leyendo una y otra vez, porque eso es de beneficio para nuestras vidas. Que el Señor sea bendiciéndonos y guardándonos bajo su diestra de poder.